Señor sea hoy hablando a sus corazones en esta noche. Damos gracias al Señor por su bondad y su amor infinito. Estar que el Señor sea hoy hablando a sus corazones, queridos hermanos y amigos que se conectan regularmente y que fielmente quieren escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Nos alegramos por tenerlos conectados. No olviden reportar su conexión, hacernos saber que están conectados, compartir el link con sus amigos y permitir que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Quizás alguno la escuche. Dios puede hacer muchas cosas a través de las redes sociales. Entonces vamos a iniciar hoy nuestro estudio haciendo una oración, encomendando la enseñanza de su palabra en esta noche en las manos del Espíritu Santo. Así que les invito a todos los que ya estén conectados a que me acompañen en una oración, ya que le vemos nuestro corazón al Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos da todas las cosas y nos guarda y nos permite alimentarnos de su palabra día a día. Entonces, hermanos, vamos a orar. Les invito a orar de corazón y con reverencia. Amado Señor, te agradecemos en esta hora de la noche el privilegio que nos das de poder apartar este tiempo, estos 50 minutos, Padre, para meditar en tu palabra. Un tiempo precioso en el cual nos edificamos, meditamos en tu palabra escrita, reflexionamos acerca de sus verdades y nosotros nos edificamos por medio de ella. Por eso, mi buen Dios, en esta hora de la noche, yo bendigo tu santo nombre y te exalto junto con mis hermanos que están conectados. Y elevamos nuestro corazón a ti, dándote gracias por el día que nos has regalado, por esta noche que nos das para el descanso, por tu palabra que hoy va a ser expuesta, por la vida y la salud que nos das, mi Señor, por el techo, por los alimentos, por los hijos, por la familia. Gracias, Señor, gracias, muchas gracias. Gracias también, Señor, sobre todo, por la salvación que hemos recibido en tu Santo Hijo Jesucristo, nuestro Redentor amado, en quien tenemos confianza y esperanza para la vida eterna. Dejamos este estudio en tus manos y oro por cada uno de los hermanos y hermanas que estén conectados para que tú les hables hoy al corazón y les dé la gracia de entender tu palabra y crecer espiritualmente y afirmar su fe en tu verdad, en las promesas que tú nos das, en los principios que tú prodigas para nosotros. Te bendigo y te alabo y levanto a ti mi voz y dejo este estudio en tus manos y te pido que me guíes con el poder de tu Espíritu y pongas tus palabras en mi boca para enseñar lo que es recto y lo que es justo en esta noche. Te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, qué bueno poder estar esta noche reunidos nuevamente aquí. Hagamos lo de siempre, un saludito para los hermanos que se conectan. Un saludo para nuestra hermana Gloria Orjuela, bienvenida hermana Gloria, hermana Rosalba Moreno, también bienvenida, nos alegra que estén conectadas. La hermana Herminda Pinto también se conecta, bienvenida. El hermano Alfredo Rincón, bienvenido. Elena Aguirre, bienvenida. Narciso Hernández, bienvenido mi hermano. El hermano Alexander Ruiz también conectado desde Acacias y todos los demás hermanos que se conectan regularmente y fielmente, bienvenidos esta noche al estudio de la palabra de Dios. No siendo más, entonces vamos a dar inicio al estudio el día de hoy. Continuaremos el día de hoy entonces con el estudio del Salmo 35. En el estudio pasado consideramos los primeros 8 versículos, como ustedes recuerdan. Estos primeros 8 versículos corresponden al primer punto de los 6 puntos del bosquejo que yo les propuse en el miércoles pasado. Vimos el miércoles pasado el primer punto.
el clamor de Dios por la derrota de sus enemigos. El día de hoy meditaremos en los versículos 9 al 16 que corresponden a los puntos 2 y 3 del bosquejo propuesto. ¿Cuáles son esos dos puntos o cómo titulé estos dos puntos? El punto 2 y 3. El punto 2, agradecimiento por la salvación, versículos 9 y 10. Y el punto 3, la maldad de los enemigos, versículos 11 al 16. Entonces, hermanos, les invito a leer los versículos 9 al 16, que será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta noche. Este pasaje dividido en dos secciones: agradecimiento por la salvación y la maldad de los enemigos. Es el otro título del tercer encabezado. Entonces, vamos a leer los versículos 9 al 16, con reverencia y entendiendo lo que leemos. Dice así la palabra de Dios: Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. Mi oración se volvió a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros escarnecedores y truanes crujieron contra mí sus dientes. Amén. Este será el pasaje en el cual vamos a meditar esta noche, hermanos queridos. La enseñanza para hoy lleva por título: Mi alma se alegra en Dios mi Salvador. Entonces veamos los versículos 9 y 10, empezando por el versículo 9, agradecimiento por la salvación. Dice el versículo 9: Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Amén. El salmista menciona dos palabras de lo que él hará en este versículo 9. Esas dos palabras son: se alegrará y se regocijará. El salmista se alegrará y se regocijará. David proclama que su alma se alegrará y se regocijará en Jehová, es decir, en el Dios del pacto, en el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob, porque el Señor no solamente le ha librado de sus enemigos, sino que le ha salvado de la condenación. En otras palabras, aunque por el contexto la salvación que se menciona aquí se refiere a la liberación de los enemigos y a las controversias que David estaba experimentando por sus enemigos que lo rodeaban, de parte de sus enemigos, no obstante, también estas palabras que encontramos aquí, en ellas podemos aplicarlas a nuestra vida o a la salvación eterna que Dios ofrece por la fe en su Hijo Jesucristo. Aunque estas palabras hablan de la salvación de los enemigos que David experimentó, también las podemos aplicar a la salvación que Dios ofrece por la fe en su Hijo Jesucristo. Así que no hay mayor alegría, no hay mayor gozo y regocijo de saber que sin merecerlo hemos sido salvados de nuestros pecados y de la condenación eterna. El que no se regocija y se alegra de haber sido salvado de sus pecados y de la condenación eterna,
pues realmente esa persona no ha entendido el Evangelio y no ha entendido qué es lo que ha recibido del Señor. Queridos hermanos, la seguridad de que Dios es nuestro Salvador debe producir una profunda alegría y paz en nuestro corazón. Y lo más maravilloso es que esta alegría no depende de las circunstancias de nuestra vida o de los buenos momentos que podamos estar viviendo, sino de la convicción de que efectivamente hemos sido salvados por Dios, del cual nadie ni nada nos puede separar, porque el amor de Dios es eterno y cuando estamos en su mano, nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor. Cuando nos detenemos por un momento a considerar con disposición de corazón la salvación inmerecida que hemos recibido del Señor, nuestros corazones quedan asombrados y se llenan de gratitud, regocijo y alabanza de tan grande, misericordiosa y maravillosa salvación que hemos recibido de Dios. Cuando nosotros meditamos concienzudamente en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, nuestra alma debe regocijarse de alegría y de gozo, como dice aquí el salmista en el versículo 9. Lean conmigo. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Te pregunto, querido hermano, en esta noche o hermana que me escucha, ¿realmente te has alegrado y regocijado en Dios tu Salvador? ¿Lo has hecho? ¿Te has regocijado y has alabado a Dios por ese regalo inmerecido de su salvación? Porque si nosotros hemos entendido realmente lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo, nuestro corazón debe regocijarse profundamente. Debe saltar de gozo y alegría todo aquel que ha entendido la salvación que ha recibido del Señor. Esto lo encontramos en las Escrituras. Miremos cómo lo hicieron algunos personajes bíblicos mencionados en el texto sagrado. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a mirar algunos textos de personajes que se alegraron y se regocijaron en la salvación del Señor. Primero de Samuel 2:1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Vemos aquí a Ana manifestando con sus labios el regocijo por su salvación. Dice el texto sagrado, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Ana se regocijaba en Jehová. David se regocijaba en la salvación de Jehová. Y aquí Ana dice, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Fíjense que cuando nosotros nos alegramos, nos regocijamos en la salvación, nosotros nos sobreponemos y nos elevamos por sobre nuestros enemigos, porque Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra victoria y es el que pelea por nosotros y destruye a nuestros enemigos. La salvación que Cristo nos ha otorgado debe regocijarnos porque Cristo con su salvación derrotó los tres enemigos más poderosos que teníamos nosotros los seres humanos. ¿Cuáles son esos tres enemigos que yo muy a menudo los nombro? El pecado, la muerte y el diablo. Regocijémonos porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Regocijémonos porque el diablo ya tampoco se puede enseñorear de nosotros y no somos esclavos del diablo. Y regocijémonos porque el Señor venció la muerte y nosotros la venceremos con Él.
Bendito sea su nombre. Regocijémonos por ese maravilloso regalo de la salvación. Ahora vamos a Isaías, capítulo 61, versículo 10. Isaías, capítulo 61, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Vemos aquí al profeta profiriendo lo mismo. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿De qué se está alegrando aquí el profeta? ¿De qué se está regocijando aquí Isaías? De la salvación que el Señor le otorgó. En gran manera, dice, me gozaré en Jehová. La pregunta es, ¿nosotros nos gozamos en gran manera en Jehová nuestro Salvador? ¿Nuestra alma se alegra en Dios porque nos vistió con vestiduras de salvación? ¿Realmente sentimos ese gozo y esa alegría indescriptible que sobrepasa todo entendimiento por el hecho de haber sido salvos por el Señor? Dice que lo rodeó con manto de justicia y como a novio lo atavió y como a novia adornada con sus joyas. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos aquí ejemplos los bíblicos que nos invitan a regocijarnos en la salvación que Dios nos ha dado. Es decir, a regocijarnos en Dios que es nuestra salvación. Ahora pasamos a Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice la palabra de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que, hermanos, el cuadro que nos muestra aquí Habacuc es algo increíble. El gozo y la alegría de un creyente, de un cristiano, no depende de la prosperidad económica ni de los bienes materiales que poseamos. El gozo y la alegría de un cristiano dependen y provienen de Dios su Salvador. Y en Él es que debemos gozarnos y alegrarnos día a día. Dice aquí Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Todo aquello que menciona Habacuc era el sustento del cual provenía para Israel todo el pan, de las vides, de las higueras, del producto del olivo y de los labrados en los campos, la cebada, el trigo. Dice Habacuc, y aunque no haya ovejas ni vacas en los corrales, es decir, aunque no tuvieran nada, dice, con todo eso, aunque falte todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El principio que encontramos aquí es que la alegría, el gozo de un cristiano no depende de tener cosas materiales, no depende de la prosperidad financiera ni material, depende del gozo del Señor, depende de Dios, porque Él es nuestro mayor tesoro, Él es nuestro mayor recurso, Él es nuestro mayor precio. En Él podemos confiar, en Él podemos estar seguros que nada nos faltará, porque la salvación que hemos recibido de Él, nada en este mundo la puede comprar, ni el oro, ni la plata, ni ningún bien material.
Por eso alegrémonos y gocémonos en la salvación del Señor. Ahora miremos lo que dice Lucas capítulo 1, versículos 46 al 47. Miren lo que dijo María. Lucas 1, 46 al 47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocije en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Cuando el ángel le da el anuncio de que va a quedar encinta y va a tener al Salvador, y que la van a llamar bienaventuradas todas las generaciones, entonces María, llena de regocijo, llena de alegría, llena de gozo, dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Vuelve a alegrarse en el Dios que la salvó. Así que nosotros también estamos llamados a alegrarnos y a gozarnos en el Dios que nos salvó, en nuestro Señor Jesucristo y en el Padre Celestial que envió a su Hijo para salvarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos en segundo lugar con el versículo 10 de nuestro pasaje. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, Salmo 35, 10. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? El salmista continúa diciendo que todos sus huesos, es decir, que todo su ser dirá: Jehová, ¿quién como tú? Esta expresión es una pregunta retórica y al mismo tiempo una profunda expresión de admiración hacia Jehová el Señor por su grandeza. Jehová, ¿quién como tú? La respuesta es nadie. Pero al mismo tiempo, cuando dice ¿quién como tú?, está expresando una admiración suprema hacia el Señor, porque como Él no hay nadie en este mundo. Él es único, Él es el Dios verdadero y no hay otro como Él. Dos cosas menciona el salmista que proclamará con todas sus fuerzas y que por lo tanto no hay nadie como Jehová para salvar. ¿Cuáles son esas dos cosas que menciona el pasaje? La primera es que Jehová libra al afligido del más fuerte que él. Y la segunda es que Jehová libra al pobre y al menesteroso que lo despoja. Dos cosas maravillosas. Jehová libra al afligido del más fuerte que él. Y Jehová libra al pobre y al menesteroso del que lo despoja, del que lo roba. Podemos ver entonces claramente en este versículo una referencia a la protección de Dios en favor de aquellos que son afligidos y menesterosos. La palabra afligido hace referencia a aquellos que están sufriendo o pasando momentos difíciles, mientras que menesteroso se refiere a aquellos que tienen necesidades económicas o materiales. En este sentido, el Salmo 35:10 nos muestra que Dios es un refugio para aquellos que forman parte de su pueblo, de aquellos que están sufriendo y necesitan ayuda. Dios no los desamparará ni los dejará, porque el texto dice que Él libra al afligido y ayuda al menesteroso. Así que cuando reconocemos que no hay nadie como Dios en todas las cosas, somos más conscientes de su amor y del cuidado que tiene de nosotros. Por lo tanto, reconocer con convicción la protección y la supremacía divina es esencial para nuestra firmeza y estabilidad espiritual. ¿Quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú, que libras al afligido del más fuerte y al pobre y al menesteroso del que lo despoja? Solo Dios lo puede hacer. Por eso el salmista dice:
Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Una expresión de admiración por la grandeza y el poder de Dios, que también es lo que debemos hacer nosotros. Alabar y exaltar la grandeza y el poder del Señor. Expresar admiración por su poder, su gracia, su misericordia y su amor. En Éxodo capítulo 15, Moisés exclamó las mismas palabras. Éxodo 15, versículo 11. Dice así: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Entonces, dos preguntas hace aquí Moisés. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Nadie, porque solo Dios es el Dios verdadero. Y luego dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Nadie como Él. Él es el único magnífico en santidad porque Él es santo, santo, santo. Él es terrible en maravillosas hazañas y prodigios. Todo lo que hizo para liberar al pueblo de Israel fueron maravillas, fueron hazañas poderosas. Dividió el mar Rojo en dos, hizo venir granizo, hizo venir la plaga de moscas, de piojos, hizo llover caer granizo sobre las plantas. En fin, hizo grandes cosas el Señor, poderoso es su nombre, maravilloso en hazañas, hacedor de prodigios. ¿Quién como Jehová? Nadie, solo Él es Dios. En el Salmo 86, versículo 8 también encontramos lo siguiente. Salmo 86, verso 8. Dice así: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Otra vez la palabra de Dios expresa que no hay otro como Dios. Ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Por más obras que haga el hombre, edificios, puentes, figuras arquitectónicas, eso no es nada para lo que hizo el Señor. De hecho, Dios es el que le da la sabiduría y la habilidad al hombre para que pueda hacer eso. Entonces, es Dios el que debe ser exaltado y glorificado. Si un hombre llega a realizar algo, realmente la gloria es para Dios porque es Dios el que le da la sabiduría y la gracia para hacerlo. ¿Quién como Él? Ninguno hay que iguale tus obras. Solo Dios es único en sus obras. Salmo 89. No, ya no más salmos. Hasta ahí las citas bíblicas. Ahora vamos a continuar con el segundo encabezado de nuestro pasaje. Versículos 11 al 16. La maldad de los enemigos de David. Dice así Salmo 35, 11 al 16. Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvió a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre enlutado, me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables, yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truanes. Crujieron contra mí sus dientes. Amén. Esta estrofa que acabamos de leer de este salmo da un giro dramático, donde leemos un lamento, donde David describe a sus malvados enemigos. La oposición contra él tomó forma de calumnias con testigos falsos, engañosos, donde le devolvieron mal por bien con el propósito
de despedazarlo y destruirlo. Lo que nos indica que David estaba pasando por una terrible situación en su vida. Veamos el versículo 11. Dice, se levantan testigos malvados de lo que no se me pregunta. El noveno mandamiento de la ley moral de Dios dice en Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vemos en este pasaje del Salmo 35:11 a los enemigos de David precisamente en una violación de este noveno mandamiento. David parece estar enfrentando un juicio legal ante los hombres. Esto lo están acusando injustamente. Están levantando contra él falso testimonio. Se presentaron testigos falsos y despiadados y le preguntaron cosas que él ignoraba con el propósito de acusarlo de algo que él no había hecho. O sea que la situación de David es tremenda. Está ante un tribunal acusado con testigos falsos. La violación de este mandamiento no era algo liviano en el Antiguo Testamento. La violación a este mandamiento era castigada con la pena capital o pena de muerte en el Antiguo Testamento. Lamentablemente hoy en día se presentan testigos falsos y se miente en las cortes y nada pasa. Pero ante Dios, ser un testigo falso es abominación porque es violar su santa ley, el decálogo en el noveno mandamiento. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 19, versículos 15 al 21. Deuteronomio capítulo 19, versículos 15 al 21 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. O sea que lo que está diciendo aquí es que no se puede presentar solamente un testimonio para acusar a alguien. Dios está exigiendo que tienen que haber 2 o 3 testigos acusando al acusado para que pueda pagar. Pero tienen que demostrarlo claramente que lo que están diciendo es verdad. Dice en el verso 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno, noten que ya comienzan a hablar de testigos falsos. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, es decir, contra el acusado, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer con su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Lo que está diciendo aquí es que si los que lo acusaban eran testigos falsos y con la acusación querían matarlo o que lo ejecutaran al acusado y se descubría que eran testigos falsos, ellos debían morir por esa maldad. Haréis con él como pensó hacer con su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Así que ser testigo falso, violar el noveno mandamiento, no era un pecado liviano y era castigado con la pena de muerte. Aunque el Salmo 35 se escribió hace mucho tiempo, sigue siendo relevante en la actualidad. Al igual que David, muchas personas enfrentan acusaciones injustas con falsos testimonios, teniendo que lidiar con testigos poco confiables en los juicios, y muchas personas pagan condenas injustas debido a los falsos testimonios. Hay muchas personas en la cárcel condenadas injustamente por un falso testimonio.
Y eso es pecado grave a los ojos de Dios. Recordemos que si hemos sufrido falsas acusaciones, también hubo alguien mucho mayor que nosotros, santo y sin pecado. Ese fue nuestro Señor Jesucristo, el cual fue acusado injustamente ante los tribunales con testigos falsos y llevado a la muerte, siendo inocente de los cargos que le acusaban, como el cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, el justo por los injustos fue a la cruz para llevarnos a Dios, siendo acusado injustamente. Así que, amados hermanos, si te sientes acusado injustamente, hay alguien que fue acusado y sufrió más injustamente que nosotros. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Una forma, entonces, hermanos, de aplicar este versículo en nuestra vida es siendo testigos honestos y justos en todas las situaciones. Siempre debemos buscar la verdad y decir la verdad y comprometernos con ser íntegros como personas que amamos y servimos a Dios. También podemos orar para pedir ayuda divina cuando enfrentemos testigos malvados o situaciones injustas, pensando que Dios siempre estará dispuesto a defendernos y a ayudarnos. Y recordemos que la misma Escritura dice en el Salmo 34, versículos 17 y 18, las siguientes alentadoras palabras. Dice, Salmo 34, 17 al 18, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que, hermanos, esta es la promesa maravillosa que tenemos de nuestro Dios. Continuamos ahora con el versículo 12 de nuestro pasaje en el Salmo 35. Dice, devuelven mal por bien para afligir mi alma. Vemos aquí a David diciendo que sus amigos en los que él estaba confiando le devolvieron mal por bien y afligieron su alma. Una de las cosas más tristes y frustrantes para una persona es que uno haga el bien y las personas o los amigos, aquellos a que les hicimos el bien, nos paguen con mal. Eso lo experimentamos muy a menudo. David nos muestra en este versículo el bien que les hizo y aún así sus amigos le pagaron mal. Observen lo que dice el versículo 13. Dice el versículo 13, pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvió a mi seno. Entonces, ¿qué hizo David por ellos? Dice que cuando ellos se enfermaron, cuando sus amigos se enfermaron, él se entristeció y se vistió de cilicio o de luto y se afligió en su alma y ayunaba, lloraba por ellos. En el verso 14 dice, como por compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Dice que se entristeció y preocupó por ellos como si fueran sus hermanos o como si estuviera enlutado por la muerte de su madre. En otras palabras, sintió la enfermedad y la tribulación de sus amigos como si fuera su propia enfermedad y su propia tribulación, y oró y ayunó y se humilló ante Dios en oración pidiendo que Dios los ayudara. Pero ¿cuál fue el pago de sus amigos? Según dice el versículo 10, me pagaron, me devolvieron mal por bien. Me devolvieron mal por bien. En el versículo 12, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Entonces, qué frustrante es eso, ¿no les parece, amados hermanos? Que uno haga el bien y le paguen con mal. Eso es muy triste y es muy doloroso.
David ayunó por ellos, se entristeció, se afligió, sintió su dolor como si fuera propio, y aún así le pagaron mal. Le pagaron mal. Versículo 15, vean lo que dice el versículo 15. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. David dice que cuando cayó y pasó por adversidad, aquellos por los cuales él se había entristecido, orado y ayunado, aquellos por los cuales él había sentido esa tribulación que ellos pasaban como si fuera propia, en lugar de hacer lo mismo por él, se juntaron en su contra con gente extraña y lo calumniaron, sin cesar buscando despedazarlo y destruirlo. Le pagaron mal por bien en lugar de ser agradecidos por el bien que les había hecho. Sus enemigos le están pagando con mal. Y eso fue lo que padeció David. En el verso 16 de nuestro pasaje, que es el último, dice, como lisonjeros, escarnecedores y truanes crujieron contra mí sus dientes. En este último verso de nuestro pasaje, el día de hoy, David sigue describiendo el trato injusto que le dieron a aquellos a los cuales él les había hecho el bien. Dice que como lisonjeros, escarnecedores y truanes crujieron contra él sus dientes. Lisonjeros nos habla de hipocresía. Escarnecedores nos habla de personas que se burlan y hablan mal de otro. Truanes nos habla de alguien pillo, sinvergüenza, que vive de estafas y de engaños. Y crujir de dientes, esto nos habla de odio, de rabia y deseo de venganza. Todo eso le hacían a David aquellos a los cuales él había hecho bien. O sea que lo que pasó David en esa ocasión no era nada suave. Era una tribulación muy terrible, porque después de haberles hecho el bien, todos se volvieron contra él, lisonjeros, escarnecedores, truanes, y crujían sus dientes de rabia y odio contra él. ¿Cómo se sentiría David de frustrado y triste al ver el pago que le habían dado sus amigos? Queridos hermanos, el Salmo 35, 12 al 16, nos enseña que la bondad no siempre es recompensada con bondad. Puede ser difícil aceptar esta verdad, pero esa es la realidad en este mundo. El mundo no siempre es justo y a menudo nos encontramos en situaciones injustas con gente que nos paga mal por bien. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a ver cómo enfrentamos una situación así. Sin embargo, debemos recordar que Dios es justo y que las recompensas vienen de Él y eso es lo que nos debe importar. En Juan capítulo 10, versículo 32, el Señor dijo, Juan 10, 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Cristo lo único que hizo fue hacer buenas obras ante los ojos de los hombres en aquellos días que Él vivió sobre la tierra. Y sin embargo, ¿qué quería hacer la gente? Apedrearlo. Y Él los confronta en este pasaje y les dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me vas a apedrear? Cuando uno hace el bien y procura andar rectamente, ténganlo por seguro que nos van a pagar mal por bien, que nos van a juzgar injustamente. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a enfrentar esta situación, venga como venga. Este pasaje nos desafía también a que en lugar de buscar respuestas y recompensas en el mundo y en el hombre, debemos buscarlas en Dios nuestro Señor y su santa palabra. Es allí donde debemos buscar las recompensas
Es allí donde debemos buscar el consuelo y el gozo y la alegría de nuestro corazón. Por eso, ¿cómo empezamos hoy la meditación? Mi alma se alegrará en Jehová. Mi alma se regocijará en el Dios de mi salvación. Si nos regocijamos en Dios, no vamos a sentir tristeza ni frustración porque Dios nunca cambia. Si nos regocijamos en las dádivas materiales, en los hombres tarde o temprano nos desilusionan. Pero el único que no nos desilusiona es Dios nuestro Señor. Así que este pasaje nos desafía a que en lugar de buscar respuestas y recompensas en el mundo y en el hombre, debemos buscarlas en Dios nuestro Señor y su santa palabra. Es allí donde encontramos las respuestas y las recompensas que necesita nuestra alma. Dios también nos recuerda en este pasaje que solo Él es nuestro verdadero amigo y protector. Él es quien nos da fuerzas cuando las cosas se vuelven desafiantes e injustas. Tenemos que acudir a Él cuando todo nos parece injusto, porque Él será el único que nos dará la mano y nos levantará para que no quedemos caídos. Esta porción de las Escrituras también nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que nos han tratado injustamente en el pasado. Cuando somos capaces de perdonar y ser buenos con aquellos que nos han hecho mal, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Y no olvidemos que el Señor nos salvó para que fuéramos semejantes a Cristo. Así que cuando nosotros buscamos tomar venganza a alguien que le hemos hecho bien y Él nos pagó con mal, y nosotros queremos entonces después devolverle con la misma moneda, no estamos imitando al Señor Jesucristo. Difícil que es hacer eso, hermanos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Por eso Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, ser cristiano no es nada fácil, pero tampoco es imposible, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dará la gracia y la fuerza. Por eso es que la Escritura nos muestra y nos incita a poner la mirada en Jesús y no quitarla de Él, porque Él es nuestro Salvador y Él es nuestro ejemplo a seguir. Confiemos en el Señor y vivamos para Cristo. Imitémoslo a Él, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Así que este verso nos desafía a seguir el ejemplo de Jesucristo, quien perdonó y mostró amor y oró incluso por aquellos que lo lastimaron, que lo bofetearon, que lo escupieron. Les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que en cuanto le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Qué descripción tan maravillosa del carácter de Cristo en este pasaje que hace el apóstol Pedro. En el versículo 21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, a padecer. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo del sufrimiento para que nosotros también sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿En qué debemos imitar a Cristo? En no hacer pecado, ni decir mentiras, ni que haya engaño en nuestra boca. ¿En qué más debemos imitar a Cristo? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Hermanos, cuando nos alegan, cuando nos dicen algo hiriente, cuando nos dicen una ofensa, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿No es verdad que inmediatamente repostamos con una ofensa mayor? Yo no me dejo,
yo no me voy a dejar pelar el cobre. Y así, hermanos, con una actitud pecaminosa siempre tratamos no de imitar a Cristo, sino al diablo. ¿Qué dice el texto? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. Y solo Cristo nos da la gracia en el poder de su Espíritu para poderlo hacer. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir. Que Dios nos dé la gracia para poder imitarle a Él. Porque esa es la promesa. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nosotros tenemos todo del Señor. Así que tenemos, por la gracia y el poder de Dios, la capacidad también de poder imitar a Cristo para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. El pasaje también entonces es una advertencia a ser agradecidos con aquellos que nos han hecho el bien. No ser malagradecidos, a no pagar mal por bien, porque eso es un gran pecado que será castigado por el Señor. He aquí el llamado que nos hace el Señor. Es una advertencia a ser agradecidos con aquellos que nos hacen bien. Si tú eres consciente que una persona le ha hecho bien, el deber suyo es ser agradecido con esa persona, no ser malagradecido. Porque cuando uno es malagradecido, tarde o temprano, el Señor le llamará cuentas. Miren lo que dice Proverbios 17, versículo 13. Proverbios 17, 13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Ahí está la sentencia de maldición que viene a una persona que da mal por bien. Dice que el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Tremendo lo que dice la palabra de Dios. Así que no seas malagradecido y no devuelvas mal por bien, sino sea agradecido y sea generoso. Y si le hacen bien, haga también el bien y agradezca al Señor por el bien recibido. En primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 17 dice, primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 17 dice, y dijo a David, está hablando el rey Saúl aquí, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. David avergonzó al rey Saúl. El rey Saúl siempre procuraba matarlo y hacerle mal a David. Pero David nunca levantó la mano contra el rey de Israel, contra Saúl. Él tuvo la oportunidad de matarlo muchas veces, de hacerle daño y no lo hizo. Pero el rey Saúl sí procuraba matarlo y lo perseguía para matarlo. Y por eso él dice aquí, más justo, un día que se encuentran con él y él no quiso matarlo en la cueva de Abirán, entonces dice, más justo eres tú que yo, me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Esa debe ser la actitud de un hijo de Dios. Estamos llamados a hacer el bien, aunque nos hagan mal. Pablo lo dijo con otras palabras, vence con el bien el mal. De manera que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En conclusión, amados hermanos, para terminar nuestra enseñanza, este pasaje nos invita a cultivar un corazón lleno de compasión, recordándonos que incluso en nuestros momentos de dolor,
podemos encontrar la fuerza para extender una mano amorosa a quienes nos han herido, imitando así a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reto para usted y para mí. Vuelvo y repito, este pasaje nos invita a cultivar un corazón lleno de compasión, recordándonos que incluso en nuestros momentos de dolor podemos encontrar la fuerza para extender una mano amiga y amorosa a quienes nos han herido, imitando así a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les haya hablado a su corazón y fije estos principios y estas enseñanzas en su conciencia y en su corazón. Oremos. Padre bueno, doy gracias a ti por permitirme predicar hoy tu santa y tu gloriosa palabra. Te ruego, amado Señor, que nos permitas imitar a Jesucristo, que nos permitas siempre hacer el bien y si nos hacen mal, pagar con bien, no al contrario, mi Señor. Permítenos tener un corazón agradecido para con el que nos hace bien y tener un corazón misericordioso y generoso para con el que nos hace mal y nos paga mal por bien. Ayúdanos, Señor, a ser como Cristo. Perdona nuestros pecados, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra falta de humildad, porque cuando nos ofenden nosotros también pagamos con la misma moneda. Cuando nos hieren con palabras, nosotros también herimos con palabras. No te imitamos, Señor. No somos humildes ni estamos comprometidos en la imitación de Cristo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a imitarte, a cargar siempre la cruz, a ser humildes, a ser generosos y amorosos, aún en medio del dolor y la adversidad como Cristo, quien cuando le maldecían no devolvía maldición, sino que encomendaba a Dios la causa. Cuando le escupían y se burlaban de él, oró por ellos para que Dios tuviese misericordia. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón del Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser misericordiosos, a ser compasivos y a ser amorosos en todas las cosas que hagamos, mi Señor. Colocando nuestra vida delante de ti en esta noche, te pedimos que perdone nuestros pecados y nos dé la gracia de vivir para tu gloria día a día. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro santo y maravilloso Salvador Jesucristo, Padre amado. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, deseo de todo corazón que Dios ministre sus vidas con su palabra y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Dios los llene de su gracia y les dé la gracia de poder vivir para su gloria día a día. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles.